Buenos días. Ahora sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, por favor. Vamos allí a la palabra de Dios. Lucas, capítulo 13. Padre, primero darte gracias este día, Señor. La iglesia siempre será como un bálsamo que como cristianos todos necesitamos. Como cuando vamos allí a hacernos nuestros aseos personales y necesitamos refrescarnos con el agua, el bálsamo, el champú. Así es la iglesia. Es un bálsamo que refresca, que alienta, que fortalece nuestras vidas. Y hoy es ese día especial de podernos reunir como iglesia y podernos acompañar como hermanos en la fe. Sea tu palabra poderosa para bendecir hoy, para hacer tu obra en cada uno de nosotros, como yo sé que lo fue el tiempo de alabanza, de adoración, en el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y sé que muchos hoy llegan posiblemente con preocupaciones, con cargas que la vida nos va imponiendo. Otros llegarán con muchas esperanzas y alegrías, pero dependiendo de cualquiera sea la condición con la que tú estás allí, en ese lugar, solamente dile: Señor, toma mi vida, dirígela, háblame a mi corazón y haz que tu palabra obre poderosamente para hacerme no solamente oidor, sino hacedor de ella. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto o en su jardín, dice otras versiones, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús está explicándole a los discípulos a qué se parece el reino de ¿quién? El reino de Dios. ¿A qué se parece? ¿A qué se asemeja? ¿Qué es lo más parecido al reino de Dios? ¿Ya? Y luego de esta parábola les dice otra parábola, también refiriéndose a lo mismo en el versículo 20 y 21. Y volvió a decir, o sea, lo hizo por segunda vez: ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, que equivalen a 39 litros, hasta que todo quedó ¿qué? Fermentado. Jesús explica 2 veces ¿a qué se parece el reino de Dios? Parece que Jesús quería que quedara muy claro en los discípulos, ¿cierto? En el corazón de ellos, a qué se parecía el reino de Dios. Y creo que nos ha pasado en alguna ocasión en que usted está tratando de explicarle algo a una persona, ¿sí o no? Y la persona como que no puede ¿qué? Entender, ¿cierto? Y usted le explica una vez, le explica, pero mira, es que es muy fácil, tienes que hacer esto, lo haces de esta manera, volteas a la derecha, y la persona te responde: no, sigo sin entender, no comprendo, ¿cierto? Y creo que así le estaba pasando a Jesús con sus discípulos, porque fueron 2 veces que les dice y les explica a través de 2 parábolas a qué se parece o a qué es semejante el reino de Dios. Mire, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que usted y yo hagamos como cristianos debe girar en torno al reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque usted y yo somos representantes del reino de Dios. ¿En dónde? Aquí en la tierra, ¿ya? Por eso para usted y para mí debe ser importante hablar del reino de Dios, ¿ya? Hay algo bien interesante. Al ser humano no le gusta la palabra reino, ¿ya?
Porque significa de que si hay un reino, entonces hay un ¿qué? Hay un rey, ¿sí o no? Si hay un reino es porque hay un rey. Significa de que hay un trono, ¿ya? Y vamos a ser honestos, el ser humano no quiere un trono que esté por encima de ¿qué? De nosotros. No queremos un trono, ¿sí o no? En el matrimonio se vive eso, ¿sí o no? En el matrimonio hay un rey y una reina. Y el rey no quiere que la reina esté por encima de él. Y la reina tampoco quiere que el rey esté por encima, ¿sí o no? Ese es el problema de los reinos, ¿ya? Una de las cosas que hace el pecado es decirte que no nos debemos de someter a ninguna autoridad. Y que nadie tiene que estar por encima de ti, ¿ya? Por eso hay personas que laboralmente no duran en muchas empresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo te dice, ¿sí o no? Que nadie tiene que decirte a qué horas tienes que entrar, que nadie tiene que darte órdenes, que, ¿sí me entiende? Y eso lo mismo sucede en el matrimonio, ¿sí o no? Tú no tienes por qué someterte a un hombre, o tienes que someterte a una mujer, y sucede en todo, ¿ya? En las épocas antiguas, las personas estaban cansadas de los reinos. Por eso Dios le tiene que explicar 2 veces a sus discípulos a qué se parece un reino. Porque ellos estaban cansados de los reinos, estaban cansados de los reyes. Venían desde el reino de Babilonia, el reino de los persas, el reino de los medos, el reino de el imperio romano. Ellos toda su vida habían estado ¿bajo qué? Bajo la opresión de reinos y de reyes. Toda la vida. Y ahora viene Jesús y les dice, ¿el reino de qué? De Dios. Lógico, otro reino, o sea, otro sometimiento más, ¿sí o no? Y todos estos reinos eran opresivos. Por eso cuando Jesús les habla de otro reino, el de los cielos, ellos no ¿qué? No entendían. Ellos no entendían. Y creo que ese es el problema de la iglesia hoy. Ese es el problema de los cristianos hoy. Que no quieren un rey sobre ¿qué? Sobre sus vidas, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere el cristiano hoy? ¿A qué viene a la iglesia? Quiere a un entrenador. Eso es lo que quieren. Quieren que Jesús sea su entrenador personal, que los ponga en forma, que los bendiga, que les dé la plata para esto, que les dé aquello, que les arregle los problemas. Pero no quieren un rey al cual le tenga que rendir ¿qué? Cuentas. No quieren un rey. Y eso es lo que estaba pasando en la antigüedad. Miren qué interesante. Pasaba en la antigüedad y eso pasa hoy, ¿ya? Por eso hay muchos cristianos mediocres en la iglesia. La palabra mediocre, recuerde que significa de mala ¿qué? Calidad. De mala calidad. ¿Por qué? Porque no quieren un rey a quien rendirle cuentas, ¿ya? Por eso la idolatría es tan fácil. Por eso la gente coge la idolatría fácilmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la idolatría, eres tú quien tiene el control sobre aquello que usted adora o usted admira, ¿sí o no? Por eso la idolatría es tan fácil. Entonces yo empiezo a adorar este vaso, ¿sí o no? ¿Por qué se me convierte en Dios este vaso? Porque yo le digo al vaso, muévete para acá, ¿sí o no? Le digo al vaso, muévase para allá. Le digo al vaso, haga esto, ¿sí o no? ¿No es eso lo que hace la idolatría? Usted le dice a la virgencita, ¿qué? Hágame aquello, hágame aquello, hágame aquello, muévase para allá. Usted le dice al santo, va, dame marido, dame plata. Esa es la idolatría. La idolatría es fácil, porque la idolatría el que tiene el control es ¿quién? Usted, ¿ya? No sucede en el reino de Dios. En el reino de Dios era diferente, ¿ya? Por eso a nosotros nos gusta Jesús y nos gusta que nos hablen de Jesús.
porque nos gusta el Jesús que nos consuela, ¿sí o no? El que puede hacer cosas por nosotros, pero no el que es el rey de ¿qué? De mi vida. No el que es el rey de mi vida. Ahora, ¿qué encontramos en estas dos parábolas? Encontramos tres cosas bien interesantes. Encontramos una semilla de ¿qué? De mostaza. Encontramos un árbol y encontramos una semilla también de levadura. Si usted se pone a ver, las dos cosas son diminutas. Son demasiado diminutas. La semilla de ¿qué? De mostaza y levadura. Ambas son cosas diminutas, dos cosas pequeñas. Pero que Jesús las usa para comparar el reino inmenso de Dios. Vamos a mirar las dos. Vamos a mirar la primera. La primera es la semilla de ¿qué? De mostaza. ¿Sabía usted que la mostaza es una mala hierba? Es una mala hierba. Al sembrarla crecía y era incontrolable. ¿Ya? En otras palabras, la mostaza es como maleza. Eso es la mostaza. Nadie tenía un jardín en la casa, un hermoso jardín lleno de flores y decía, voy a sembrar mostaza. Ay, qué belleza. Nadie decía eso, porque la mostaza era ¿qué? Era maleza. ¿Ya? Entonces nadie iba a sembrar mostaza en medio de su jardín. ¿Ya? Porque no era lo más agradable. Ahora, esa semilla era algo muy pequeño, ¿sí o no? Y el Señor en la parábola dice que ¿en dónde fue sembrada? ¿En qué lugar? En el huerto, en un jardín, en una parte muy hermosa, ¿ya? Ahora, esa semilla no era algo significativo. Y si usted se pone a ver, el mundo hoy en día así ve al reino de Dios, como algo que no tiene mucho ¿qué? Significado. ¿Ya? El mundo hoy ve el reino de Dios como una semilla de mostaza. ¿Ya? En la época bíblica nadie se atrevería a sembrar mostaza en su jardín. Nadie. Era como sembrar maleza. Pero así nos ve el mundo a nosotros. Usted y yo somos mostaza. Quiere decir que usted y yo para el mundo somos ¿qué? Maleza. Eso somos usted. Usted en su trabajo, el cristiano en la empresa es ¿qué? Es maleza. Es maleza. El cristiano en la familia ¿qué es? Es maleza. Es mostaza sembrada ¿en dónde? En el jardín. ¿Ya? Así nos ve el mundo. Como una mostaza. No encajamos en el jardín. No sé, por eso el Señor decía que, dice allí, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, ¿ya? En su jardín. Así, no encajamos en el jardín de este mundo. Usted y yo no encajamos en el jardín de este mundo. ¿Ya? Usted es mostaza. Pero la mostaza tiene algo. Que dice allí, le dice el Señor a los discípulos, ¿qué es lo que tiene la mostaza? Después de que la sembró en el jardín, ¿qué pasó con ella? Creció. Ahí está la diferencia. Entonces dice que crece, que se extiende, ya deja de ser semilla y luego se convierte en un ¿qué? En un árbol. Y dice, se convirtió en un árbol, ¿ya? Así es como debería ser el cristiano. Jesús les está diciendo que el reino de Dios, que ellos eran representantes del reino de Dios y que así es como ellos deberían de ser. Que ellos eran una pequeña semilla de mostaza que iba a ser sembrada en el mundo, en el jardín, pero que ellos tenían que crecer. ¿Ya? Y así debería ser el cristiano. Pero lamentablemente hoy vemos en la iglesia a personas que no pasan de ser semilla de mostaza. No llegan a ser árbol de mostaza. Lo que el Señor les estaba diciendo era,
Ustedes son semilla de mostaza que se tienen que convertir en ese jardín, ¿en qué? En árbol de mostaza. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo nos tenemos que convertir en árbol de mostaza en el hogar, en el trabajo, en toda parte. Hay algo interesante. La salsa de mostaza no es muy agradable. Nadie llega a comerse una hamburguesa y le dicen, ¿qué salsa le va a echar? Y usted dice, que no le falte la mostaza. ¿Usted no ha visto eso? ¿Qué es lo primero que usted le dice? ¿Qué es lo que la gente le echa? ¿Tomate, rosada o mayonesa? Pero la mostaza no es la salsa predilecta de un restaurante, ni la salsa que pide la gente. ¿Ya? No es como la de tomate, no, porque en realidad la salsa de mostaza es ¿qué? Es más bien desagradable y no tiene un buen sabor. ¿Ya? Es más bien como picantica. ¿Ya? Y Jesús les estaba diciendo, ustedes no van a ser agradables en el mundo. Ese grano de mostaza sembrado en el jardín no va a ser agradable. Usted no va a ser agradable. Siépalo y entienda lo que usted no va a ser agradable donde lo voy a sembrar. ¿Ya? Pero entonces vino algo, hice un estudio interesante, me dio por investigar un poco. ¿Ya? Cosas culinarias, ¿no? Pero que son importantes para la enseñanza de hoy. ¿Ya? Dice que los fabricantes de salsas y esto, vieron que la mostaza no se vendía como se debería de vender, ¿no? Y que pues que ellos necesitaban sacar la mostaza al mercado, que la gente le gustara la mostaza también, ¿sí o no? Entonces, para poder que la mostaza tuviera un sabor diferente, las grandes cadenas de alimentos hicieron algo. La mezclaron con miel. Y de ahí dio origen a la famosa. Y ahí sí la comió todo el mundo. Ahora sí, nadie pide mostaza, pero si le dicen, ¿tiene miel mostaza? Ahí dice, es así. ¿Ya? Y ahora ya no tenemos mostaza, ahora tenemos ¿qué? Miel mostaza. ¿Qué pasó con la mostaza? ¿Perdió qué? Su esencia natural. Y eso nos lleva a una conclusión, o al menos me llevó a mí a esta conclusión, que en la iglesia hay más cristianos miel mostazas que mostazas. Hay cristianos que les gusta endulzar la vida para no parecer amargados. ¿Ya? Y eso ha dañado la iglesia. Eso ha dañado el testimonio cristiano. ¿Ya? Porque verdaderamente nosotros hemos perdido la esencia y le hemos mezclado miel, le hemos mezclado cositas dulces, ¿cierto? Para agradar a los demás. El reino de Dios está en el jardín, es para crecer. ¿Sí me entiende? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted verdaderamente mostaza, usted está en su familia, es para crecer. Usted está en su trabajo, es para crecer. Usted está en la iglesia, es para crecer. ¿Ya? Dios no nos puso en este mundo para que crezcamos. ¿Y para crecer en qué? En fe, en amor, en misericordia, en palabra. Mire, la cultura moderna quiere una espiritualidad mezclada. Eso es lo que quiere la cultura moderna. Ellos no quieren la mostaza sola. No. A los cristianos, esos cristianos que son firmes, que no venden sus principios, eso no es lo que quiere el mundo. El mundo quiere a los cristianos, ¿qué? Miel mostaza. Esa es la calidad de cristianos que quiere el mundo, ¿cierto? No los mostazas, esos no los quiere mezcladitos, ¿ya? Quieren una espiritualidad. Seamos honestos, queremos una espiritualidad que nos ponga a vivir bien,
sin ningún tipo de condición, sin tener que pagar ningún tipo de precio, ¿ya? Pero lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es: ustedes y nosotros también somos la maleza que le va a estorbar al mundo. Usted es la maleza que le estorba al mundo. Usted es la maleza que le estorba a su familia. Usted es la maleza que le estorba a sus amigos. Usted es la maleza que le estorba a sus compañeros de trabajo. Eso es el reino de Dios. ¿Ya? Así es el reino de Dios. ¿Qué hacía la mostaza en ese jardín? Incomodaba, por eso no la sembraban, ¿sí o no? Y que en nuestra vida verdaderamente hoy es una vida que incomoda, ¿sí o no? Verdaderamente incomoda. Y luego ellos como que seguían sin entender, ¿no? Seguían sin entender. Y entonces Jesús les dice otra parábola. Y aparece en la 20, le dice: y volvió a decir. O sea, él volvió a decir es, ustedes como que todavía ¿qué? No han podido entender. Y les volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó ¿qué? Fermentado. Entonces Jesús les dice otra parábola. Es como la levadura que una mujer le puso a varios litros de harina hasta que todo quedó ¿qué? Fermentadito. La fermentación es un proceso que genera ¿qué? Cambio. Cuando la harina es fermentada es porque esa harina entra en un proceso que va a generar cambio en la harina. Dice la Biblia que 3 medidas de harina fueron fermentadas. Las 3 medidas de harina era suficiente, por ejemplo, para una fiesta. Cuando se iba a hacer una fiesta, los judíos, las 3 medidas de harina era la suficiente para poder hacer esa fiesta. Y uno dice, bueno, así es el pecado, ¿no? El pecado es la levadura que entra a nuestra alma y se esparce por toda nuestra alma, por todo nuestro cuerpo, y contamina todo. Eso hace la levadura, es como un contaminante. El pecado es comparado con la levadura, ¿ya? Pero aquí también Jesús está diciendo algo que le está enseñando a los discípulos, que después de su resurrección y luego de su ascensión al cielo, Él nos deja, nos envía ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, el reino de Dios es como esta pequeña semilla tan insignificante como la mostaza, ¿sí o no? Y la levadura entra en la masa y comienza a introducirse, a mezclarse. ¿Y qué hace? Cambia la naturaleza ¿de qué? De la harina. Cambia la naturaleza de la harina. Eso hace la levadura. Entra, la deposita en la harina y ella va cambiando la naturaleza de la harina. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como la levadura. Se introduce por toda parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y cambia nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza ¿de qué? De santidad. ¿Cuándo yo sé que me estoy pareciendo al reino de Dios? Cuando la levadura del Espíritu Santo está haciendo cambios en mi vida. Pero mientras si en su vida no hay cambios, mientras usted sigue siendo el mismo y la misma de siempre, quiere decir que usted todavía no hace parte del reino de Dios. Porque quiere decir que la levadura no surtió efecto en su harina. El Espíritu de Dios es como la levadura en nuestra alma que comienza a transformarnos. El reino de Dios se expande, el reino de Dios crece en la medida que la levadura se introduce en todo nuestro ser. Ahí es donde verdaderamente el reino de Dios ¿ya? Va a crecer. Pero aquí hay otro problema, como lo encontramos con la mostaza. Hay muchos cristianos en la iglesia que lo único que son ¿qué?
harina. No crecen, no se transforman porque no tienen ¿qué? Levadura. No tienen levadura. No tienen al Espíritu Santo obrando en su vida y en su corazón. No lo tienen, ¿ya? Y la levadura es la que me cambia de una cosa a otra cosa, de una vida a otra vida. Por eso, si usted sigue viviendo los mismos problemas, si usted sigue viviendo las mismas situaciones difíciles e incorrectas, es porque usted realmente lo único que es ¿qué? Harina. Usted es tres medidas de harina. Eso es todo lo que usted es, 3 medidas de harina. Porque en su vida no hay levadura. Y si no hay levadura, usted no está en el reino de Dios. Y si usted es un grano de mostaza y no crece y no se convierte en un árbol, usted no es miembro de ¿qué? Del reino de Dios. No queremos la levadura. ¿Sabe por qué no queremos la levadura? Porque va a cambiar cosas que usted no quiere que cambie. Esa es la verdad. Por eso muchas veces nos dicen en medio de la iglesia, en esos tiempos de avivamiento, de alabanza, reciba al Espíritu Santo, pídale a Dios que descienda, que derrame el Espíritu Santo sobre su vida. Y usted parece una piedra ahí parado. Usted no habla a la boca, usted no ni siquiera dice Espíritu Santo. No. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es así. El enemigo te hace callar porque el enemigo sabe que si usted invoca al Espíritu Santo, si usted lo recibe como Señor y Salvador en su vida, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Usted va a pasar de ser una harina, ¿a qué? A transformarse a través de la levadura. Va a haber un cambio, ¿ya? Ahora, algunos quieren cambiar estas cosas, ¿cierto? ¿Qué hace la levadura cuando entra en nuestra harina, en nuestra vida? Cambia la manera en que crees, cambia la manera en que piensas, cambia la manera en que hablas, cambia la manera en que tratas a los demás. Pero para poder que todo eso pase, vas a necesitar ¿qué? Vas a necesitar levadura. Vas a necesitar levadura. Algunos quieren cambiar estas cosas. Yo le pregunto, ¿quién no ha pensado cómo me gustaría cambiar mi forma de creer, volverme una persona de más fe? ¿Cuántos quieren cambiar la manera en que piensan? ¿Sí o no? Ay, quiero tener pensamientos positivos, para no estresarme, para no vivir como vivo. Quisiera cambiar mi manera de hablar y hablar cosas buenas. ¿Cómo me gustaría cambiar la forma en que trato a los demás? Ahora, yo sé que hay muchos que quieren cambiar estas cosas, pero hay un problema. Aunque quieren cambiar estas cosas, no quieren el reino de Dios, no lo quieren. ¿Y cuando usted no quiere el reino de Dios? Cuando no quiero ni la levadura dentro de mi harina, o sea, ¿dentro de qué? Dentro de mi vida. Entonces usted quiere cambiar su forma de hablar, quiere cambiar su forma de manejar las cosas, quiere cambiar la forma en que dirige la vida de sus hijos, de sus hijas, de su hogar, quiere cambiar muchas cosas. Es un anhelo que hay allí. Hay mucha gente que entra a este lugar y se sienta allí con unos anhelos inmensos de cambiar muchas cosas. Pero hay un problema. Usted entra, hay personas que entran como harina y salen como ¿qué? Como harina. Eso es todo. Y vuelven dentro de 8 días. El próximo domingo vienen como harina. Y sale como harina. ¿Sí o no? Y lo mismo. Muchos entran como mostaza. Salen como miel mostaza muchos. Más que mostaza. O entran como miel mostaza. No, entran como mostaza, como grano de mostaza, y salen como ¿qué? Como grano de mostaza. Y la Biblia dice, ¿quieres pertenecer al reino de Dios? Tienes que entrar como grano de mostaza y salir como árbol de mostaza. Eso es lo que dice la Biblia.
que cuando la semilla fue sembrada en el jardín, ¿qué pasó con la semilla? Se convirtió en un ¿qué? En un árbol. En un árbol. ¿Ya? ¿Saben cuál es el éxito del reino de Dios? Yo le voy a enseñar cuál es el éxito del reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. ¿Ya? Que la mostaza y que la levadura crecen. Ese es el secreto. La mostaza crece y la levadura crece. Cuando lógicamente usted la siembra. ¿No? Porque dice que el grano de mostaza se convierte en árbol. Y que la harina también se infla y crece. Crece la harina. ¿Sí o no? La harina se convierte en pan, se vuelve algo más grande. Eso hace la levadura. ¿Ya? Si no estamos creciendo, es porque no nos estamos pareciendo en nada al reino de Dios. Así. Eso es todo. Si usted no está creciendo como esposo, si usted no está creciendo como esposa, si usted no está creciendo como hijo, como hija, si usted no está creciendo como un verdadero creyente, usted no pertenece al reino de Dios. Y eso es lo que los discípulos se les estaba dificultando entender. Por eso el Señor les tuvo que decir, les tuvo que dar 2 parábolas, enseñárselas 2 veces, para ver si de pronto la podían coger. ¿Ya? Así de pronto la podían coger. Y es la idea de Dios que podamos salir confrontados, ¿cierto? Hoy de aquí, de este lugar, pensando en realidad, ¿qué es lo que soy? ¿Qué soy? ¿Qué es usted? Ahora mire, no es que usted se convierta en árbol de mostaza los domingos de 8 a 10 de la mañana. Porque luego llega a la casa y el arbolito se volvió a convertir en una ¿qué? En una semillita. No. La idea es que yo me convierta verdaderamente en lo que Dios quiere que yo sea, en el reino de Dios. Hay veces vemos las cosas tan fáciles con el Señor. Ay, yo pertenezco, yo ya soy del reino de Dios. ¿Sí? ¿Seguro? Usted puede decirse, pararse aquí hoy y decirle, yo hago parte del reino de Dios. No, los que hacen parte del reino de Dios son los granos de mostaza que se convirtieron en árbol. Y son la harina que fue formada por la levadura. De resto no. Si usted es la misma harina de siempre, ¿sí o no? Si usted es la misma harina en su casa, en su trabajo y aquí, no. Si usted es el mismo granito de mostaza que no pasa nada con él, no hay reino de Dios sobre su vida. Se lo digo honestamente. No hay reino de Dios sobre su vida. No ande por ahí en la calle diciendo que usted es del reino de Dios, cuando no lo es. ¿Sí me entiende? El reino de Dios es algo totalmente diferente. El reino de Dios es cuando en mi casa ven que yo crecí. El reino de Dios es cuando en mi casa ven que esta harina que soy yo creció, porque la levadura, el poder del Espíritu Santo me llevó a hacer cosas nuevas, a cambiar muchas actitudes de mi vida y a cambiar muchas cosas de mi corazón. ¿Ya? Ese es el reino de Dios. El éxito de las 2 cosas, de las 2 parábolas que el Señor le dijo a los discípulos, fue en el crecimiento. Ahí está el éxito de todo. En el crecimiento. ¿No? En el crecimiento. Y uno ve cuando una persona verdaderamente crece. ¿Sabe cuándo uno ve que una persona crece verdaderamente en la iglesia? Cuando uno ve que va superando las etapas de su vida, ¿cierto? Que lo que hoy es un problema, en unos días, en unos meses, o en unos años también, uno ve que ya ese problema ya no está, que eso fue superado. Pero cuando uno ve a una persona en lo mismo, pasa 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, y eso ahí, y luchando con lo mismo y con lo mismo, ¿sí o no?
con las mismas emociones, con el mismo carácter, con las mismas malas palabras, luchando con la misma negatividad, luchando con lo mismo, luchando. No, uno dice, no hay nada. No hay nada. No ha crecido en nada. Ahí es donde uno se da cuenta que verdaderamente una persona está creciendo. Está creciendo en el reino de Dios. Y para terminar y que oremos, la conclusión es la siguiente. ¿Cómo sé yo que yo hago parte del reino de Dios? Porque crezco. El que está en el reino de Dios crece. Si usted no está en el reino de Dios, no va a crecer. Si usted no va a crecer, no va a estar en el reino de Dios. En el reino de Dios se crece. Se crece. Uno lo ve avanzar, uno lo ve caminar, uno lo ve subiendo. Más y más y más y más y más. Vamos a orar, iglesia. Tu nombre sea exaltado, Señor, hoy y siempre. Aún que tu iglesia, Señor, exalte tu nombre en todo momento y en todo lugar. Una de las formas de exaltar el nombre del Señor es poder hacer parte de ese reino de Dios. Hay cosas tan importantes en la Biblia que hay veces no las comprendemos o no le prestamos la atención debida. Y para Jesús era tan importante que los discípulos entendieran lo que significaba el reino de Dios. Y lo es para nosotros también. Yo no sé de qué manera usted hoy entiende la importancia del reino de Dios. Y tú y yo hacemos parte del reino de Dios. En un momento de nuestra vida, cuando tomamos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor, tomaste la decisión de hacer parte de un nuevo reino, donde ese rey es el que iba a tener la autoridad sobre nosotros. Y Dios no puede tener la autoridad en la vida de nosotros mientras seamos granos de mostaza que no crecemos, que no nos convertimos en un árbol. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas, que no vemos los resultados que queremos, que no vemos que se abren esas puertas que necesitamos, que no vemos la bendición que queremos que venga de Dios, porque eres un grano de mostaza y no has pasado de allí, nada más. No has crecido, no has dejado que el Espíritu Santo obre allí en tu mente, en tu corazón y en tu vida. O somos harina, nada más. Pero no hemos dejado que la levadura haga ese proceso en nosotros de transformar y de cambiar verdaderamente. Sea este un buen momento para decir eso al Señor. Decirle, mira, Señor, si yo soy un grano de mostaza, quiero convertirme en un árbol de mostaza, Señor. Y sé que va a incomodar, porque la mostaza era como una maleza que incomodaba allí en el jardín. Y muchas veces nosotros somos eso, como una maleza que incomoda en la casa. Pero hay veces no queremos incomodar a nuestros hijos, no queremos incomodar a nuestros amigos, no queremos incomodar a nadie y mezclamos las cosas. Y como decíamos allí jocosamente, nos convertimos en una mostaza ahí, convertida en algo de miel, de tantas otras cosas. Pero perdemos la esencia verdaderamente de lo que es ser un cristiano. Señor, que sea tu Espíritu Santo esa levadura que necesita nuestro corazón para cambiar, para transformar y para hacer cosas nuevas en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Ahí está tu iglesia, nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice el tiempo que viene ahora también en el segundo culto. Bendice, Señor, ya esta recta final del año y sobre todo de este mes. Todo lo que tenemos, Señor, preparado para
para el próximo fin de semana en la Acción de Gracias, que para nosotros es una fecha especial de darle la bienvenida ya a la Navidad y pedir la bendición tuya, Señor, para terminar este año bajo tu dirección, tu protección, bajo tu provisión, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.